Yo nunca creí en el amor a primera vista. Hasta que Martín me miró en esa cafetería abarrotada de Madrid y su sonrisa me partió el alma en dos. Pero el infierno empezó cuando su padre irrumpió en nuestra habitación, gritando que éramos una vergüenza para Dios y la familia, con el puño alzado como si quisiera borrar nuestra existencia de un golpe. Y en ese instante, mientras la sangre me hervía en las venas, me di cuenta de que amar a un hombre no era solo un pecado, era una guerra que nadie ganaba. El sol de Madrid entraba a raudales por las persianas entreabiertas de mi pequeño piso en Malasaña, tiñendo las paredes de un naranja sucio que olía a tabaco rancio y a sueños aplazados. Me llamo Hugo. Tengo 32 años. Y hasta hace un año, mi vida era un ciclo predecible de turnos interminables en la imprenta del barrio y noches solitarias con una botella de vino tinto que me susurraba mentiras sobre la normalidad. No era feo, ni rico, ni especialmente valiente, solo un tipo con el corazón demasiado grande para el pecho que lo contenía. Y una preferencia que Madrid, con toda su fama de libertad, aún me hacía esconder como a un ladrón en la noche. Martín apareció como un rayo en esa tormenta de rutina. Era profesor de literatura en un instituto de Chamberí, con el pelo revuelto como si el viento de la sierra hubiera decidido peinarlo a su antojo, y unos ojos verdes que parecían haber leído todos los libros del mundo y aún así buscaban más. Nos conocimos en la Tita Rivera, esa cafetería diminuta donde el aroma a churros fritos se mezclaba con el humo de los cigarrillos electrónicos de los hipsters. Yo estaba allí huyendo de otro día de prensas atascadas y jefes que me trataban como a un mueble viejo, él corrigiendo exámenes con un café solo que se enfriaba sin que se diera cuenta. ¿Te molesta si me siento? El mundo es demasiado grande para estar tan solo, dijo, con esa voz ronca que arrastraba las R's como si fueran secretos. No era una frase de ligue barata, era Martín en estado puro, siempre citando a poetas para romper el hielo. Me reí, nervioso, y le cedí el asiento. Hablamos de Lorca, de cómo el poeta había muerto por amar en las sombras. Y en un par de horas, el sol se había puesto sin que ninguno de los dos lo notara. Esa noche, caminamos por las calles empedradas de Malasaña, pasando por grafitis que gritaban «Orgullo es resistencia» en las fachadas desconchadas. Y cuando me besó bajo un farol parpadeante, sentí que el mundo entero se detenía para aplaudirnos. Pero el amor, en Madrid, no es solo besos robados y promesas susurradas. Martín vivía con su familia en un piso de lavapiés, heredado de sus abuelos. Un laberinto de habitaciones altas con techos agrietados y fotos en blanco y negro de una España que aún rezaba el rosario los domingos. Su padre, don Javier, era un exmilitar retirado, con bigote canoso y una cruz de Caravaca colgando del cuello como un recordatorio de batallas pasadas. Su madre, Carmen, una mujer menuda que tejía mantillas para la Virgen mientras murmuraba oraciones. Y su hermana menor, Lucía, una adolescente rebelde que coleccionaba vinilos de rock y soñaba con escaparse a Barcelona. Ellos eran su ancla, su culpa, su cárcel invisible. Yo no encajaba en ese cuadro. Al principio, Martín me presentó como un amigo de la facultad. Y nos veíamos a escondidas, en mi piso, donde las sábanas olían a nosotros y no a naftalina, en parques olvidados como el Campo del Moro, donde el sol filtrado por los árboles nos hacía creer que éramos invisibles. Un año entero así, contando los días como un preso las rayas en la pared. Él me tocaba con una ternura que rayaba en la reverencia, pero siempre con los ojos desviados, como si esperara que su padre irrumpiera en cualquier momento. Te quiero, Hugo,
Pero no puedo perderlos. Me decía. Y yo asentía, tragándome el nudo en la garganta. Porque amar a medias era mejor que no amar en absoluto. Las grietas empezaron a aparecer en las pequeñas cosas. Una cena familiar a la que no fui invitado. Pero de la que Martín volvió con el rostro pálido y las manos temblando. Mi padre preguntó por qué no traigo chicas a casa. Le dije que estoy enfocado en el trabajo. Reí para disimular el pinchazo. Pero esa noche, cuando me abrazó, su cuerpo estaba rígido. Como si cargara un peso que no era solo el suyo. Luego vinieron las llamadas a medianoche, no vengas mañana. Hugo. Lucía vio un mensaje tuyo en mi teléfono. O las excusas para no pasar la noche, tengo que ayudar a mi madre con la compra. Cada rechazo era una astilla bajo la piel. Un recordatorio de que nuestro amor era un huésped no deseado en su vida. Yo lo soportaba porque Martín era mi sol. Mi refugio en una ciudad que te engulle si no tienes a nadie. Madrid. Con su bullicio de terrazas atestadas y metro subterráneo que apesta a sudor y sueños rotos. Me había masticado desde que llegué de un pueblo en Castilla donde ser gay era sinónimo de loco, condenado. ¿En la imprenta? Mis compañeros bromeaban con chistes homofóbicos sobre el orgullo. Y yo sonreía, asintiendo como un idiota. Porque revelar mi verdad significaba perder el trabajo. El alquiler. La ilusión de normalidad. Martín era mi escape. Pero también mi espejo, ambos éramos prisioneros de un secreto que nos devoraba por dentro. Una tarde de otoño. Con las hojas de los plátanos amarilleando en el retiro. Martín me confesó su peor miedo. Estábamos sentados en un banco junto al estanque. Fingiendo alimentar a los patos mientras el viento nos azotaba las mejillas. Mi padre encontró unas cartas de mi abuelo. Eran de un amante. Un hombre. Lo quemó todo en la chimenea y no habló en semanas. Su voz se quebró. Y por primera vez, vi el abismo en sus ojos, el terror a repetir la historia. A ser el hijo que rompe la cadena de hombres decentes. Lo abracé allí mismo. En público. Ignorando las miradas curiosas de los Jaggers y las madres con carritos. No eres él. Martín. Somos nosotros. Y eso es suficiente. Pero en el fondo. Sabía que mentía. El suficiente no lo era cuando el amor venía con cadenas. Las noches se volvieron un ritual de silencios. Él llegaba a mi piso exhausto. Con el olor a guiso de lentejas de su madre pegado a la ropa. Y se derrumbaba en la cama sin decir palabra. Yo le preparaba un té de manzanilla. Le masajeaba los hombros tensos por el peso de las mentiras diarias. Y esperábamos a que el deseo nos uniera en la oscuridad. Pero incluso el sexo era un campo minado, sus besos urgentes. Casi desesperados. Seguidos de un retiro inmediato. Como si tocarme lo contaminara. Perdóname. Murmuraba después. Acurrucado contra la pared. Y yo fingía dormir. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra. En el trabajo. La presión se acumulaba. Mi jefe. Un tipo seboso llamado Paco. Me cargaba con horas extras porque los solteros como tú no tienen vida. Reía con sus chistes sobre maricones en Chueca. Y yo tragaba saliva. Pensando en Martín. En cómo su mera existencia me hacía cuestionar todo. Una vez. Después de una bronca por un pedido mal impreso. Me encerré en el baño y lloré como un niño. Mirando mi reflejo demacrado en el espejo sucio.
Cuanto más podía fingir. Cuanto más podía amar a alguien que me amaba a medias. Lucía. La hermana de Martín. Era la única grieta de luz en esa oscuridad. A sus 17. Con piercings en la nariz y un corte de pelo teñido de azul. Ella sospechaba algo. Me mandaba mensajes anónimos al principio: sé que mi hermano te quiere más que a un amigo. Cuídalo. Por favor. Luego. Empezamos a hablar en secreto. En el mercado de Antón Martín. Entre puestos de frutas maduras y vendedores gritones. Papá es un dinosaurio. Hugo cree que el mundo se acaba si Martín no se casa con una virgen católica. Su risa era un bálsamo. Pero también un recordatorio: ella era aliada. Pero no familia. ¿Y la familia? En Madrid. Era ley. El invierno llegó con su manto de niebla y Navidad forzada. Martín me invitó a una cena improvisada en su piso. Pero solo como el amigo que pasa por aquí. Sentado a la mesa. Con el olor a cordero asado llenando el aire y villancicos de fondo en la radio. Fingí interés en las anécdotas de don Javier sobre su juventud en el servicio militar. Los hombres de verdad no se andan con mariconadas. Soltó en un momento. Clavándome la mirada como si supiera. Martín se puso pálido. Derramó el vino. Y Carmen corrió a limpiar con un ay. Hijo. Qué torpe. Esa noche. En mi cama. Él se disculpó con besos que sabían a culpa. No puedo decírselo aún. Dame tiempo. Tiempo. Esa palabra que se convertía en semanas. En meses. En un año de promesas vacías. Y entonces. La astilla se hizo grieta. Una mañana de febrero. Gris y lluviosa. Martín no contestó mis mensajes. Llamé 10 veces. 15. Hasta que su voz ronca respondió: no puedo verte hoy. Mi padre. Encontró una foto tuya en mi cartera. El pánico me invadió como un maremoto. ¿Qué foto? Una de nosotros en el retiro. Abrazados. Silencio. Le dije que era un amigo borracho. Pero no me creyó. Colgó. Y yo me quedé allí. En mi cocina helada. Con el teléfono temblando en la mano. Esa noche. No vino. Ni la siguiente. Los mensajes se volvieron fríos: necesito espacio. Espacio. Como si nuestro amor fuera un tumor que necesitaba extirpar. Empecé a desmoronarme. ¿En la imprenta? Paco me pilló distraído y me despidió en el acto: estás hecho mierda. Hugo. Busca un curro donde no jodas al equipo. Salí a la calle. Con la lluvia calando hasta los huesos. Y caminé sin rumbo por Gran Vía. Entre nians parpadeantes y turistas ajenos a mi ruina. ¿Cuánto valía un amor que te dejaba vacío? Llamé a Lucía. Desesperado. Está mal. Hugo. Papá lo ha encerrado en su habitación como a un crío. Le grita que es una deshonra. Que lo mandará a un retiro religioso en Toledo. Lágrimas calientes se mezclaron con la lluvia. Dile que lo espero. ¿Siempre? Pero el esperar se convirtió en agonía. Días de insomnio. Donde revivía cada caricia. Cada risa compartida en las azoteas de Madrid. Soñaba con su padre irrumpiendo. Con un cuchillo en la mano, no literal.
Pero el filo de sus palabras cortaba igual. Me imaginaba confrontándolo. Gritando: «Tu hijo me ama». Y eso no es un crimen. Pero despertaba solo. Con el eco de mi propia cobardía. Lucía me traía noticias robadas: Martín llora por las noches. Dice que te extraña. Pero papá lo vigila como un halcón. La grieta se ensanchó en marzo. Con la llegada de la primavera que pintaba los almendros de rosa en el Parque del Oeste. Martín me llamó a las 3 de la mañana. Su voz un hilo roto: «Ven». Ahora. Corrí por calles vacías. El corazón martilleando como un pistón. Hasta su portal en lavapiés. Subí las escaleras de 2 en 2. Y allí estaba. En el umbral de su habitación. Con los ojos hinchados y una magulladura fresca en el brazo. Me pegó. «Por ti. Por nosotros». Lo abracé. Sintiendo su cuerpo convulsionar contra el mío. Y por primera vez. El secreto se rompió en sollozos compartidos. Entramos en su habitación. Un caos de libros apilados y pósters de García Lorca rasgados a medias. Se derrumbó en la cama. Y yo me senté a su lado. Acariciando su pelo húmedo. «Cuéntamelo todo». Y lo hizo. Horas de confesión. Como un río desbordado, las palizas verbales de su padre. Las oraciones forzadas de su madre. La culpa que Lucía cargaba por no poder protegerlo. Me dijo que si no paro, me deshereda. Que soy peor que mi abuelo. Que al menos tuvo la decencia de esconderlo hasta la tumba. Sus palabras eran puñales. Cada una clavándose en mi propia herida. Yo. Que había soportado rechazos en mi pueblo. Que había huido a Madrid buscando libertad. Ahora veía que la ciudad era solo una ilusión, el armario era más grande aquí. Pero igual de oscuro. Al amanecer. Con el canto de los pájaros filtrándose por la ventana. Martín me miró con una claridad que no había visto antes. «No puedo seguir así. Hugo. O ellos o tú». El aire se espesó. Cargado de promesas no dichas. Elígeme. Susurré. Egoísta. Desesperado. Él negó con la cabeza. Lágrimas rodando. «Te elijo a ti». Pero duele. En ese momento. El Vica CH no era solo nuestro, era el de una generación atrapada entre la tradición y el deseo. Entre la cruz y la bandera arcoíris que ondeaba en Chueca pero no llegaba a los salones familiares. Salí de allí con el sol naciente tiñendo los tejados de oro. Pero el peso en mi pecho era de plomo. Martín prometió hablar con su familia esa misma semana. Seré valiente por los dos. Yo regresé a mi piso vacío. Limpié las botellas acumuladas. Y por primera vez en meses. Dormí sin pesadillas. Pero el teléfono no sonó. Días se convirtieron en una semana. Y Lucía me escribió: «Lo intentó. Papá lo echó. Está en la calle. Con una maleta». El turning point llegó como un trueno en cielo despejado. Era un viernes de abril. Con Madrid vibrando al ritmo del buen tiempo, terrazas llenas de cañas espumosas y risas que flotaban en el aire. Yo estaba en un bar de Huertas. Ahogando la ansiedad en una cerveza. Cuando Martín apareció en la puerta. Demacrado. Con la misma ropa arrugada de nuestra última noche. Me fui. Renuncié a todo. Sus palabras fueron un bálsamo y una sentencia. Lo abracé frente a todos.
ignorando las miradas. Y en ese bar ruidoso. Nuestro beso fue el primer grito de libertad. Pero la libertad tiene dientes. Esa noche. En mi piso. Martín se quebró de nuevo. No sé quién soy sin ellos. Mi madre ni siquiera me miró al salir. Lo sostuve mientras lloraba. Su cuerpo un temblor constante contra el mío. Y sentí el abismo abrirse bajo nuestros pies. No era solo un coming out, era un exilio. Llamadas de Lucía, papá dice que eres el demonio que lo corrompió. Mensajes de amigos comunes, ¿es verdad lo de Martín? Pobre familia. Madrid. Que parecía tan abierta. Se cerraba como una trampa, vecinos que susurraban al vernos de la mano. Un compañero de trabajo que me evitó en el metro. El dolor se instaló como un inquilino permanente. Martín dejó su instituto temporalmente, alegando problemas personales. Y yo encontré un curro freelance en una agencia de diseño, imprimiendo folletos para eventos del orgullo que ironizaban nuestra realidad. Pasábamos días en el sofá, viendo películas de Almodóvar donde los amantes rotos se reconstruían con vino y verdades a medias. Pedro lo hacía parecer poético. Decía Martín. Pero sus ojos decían otra cosa, el vacío. Y entonces, el clímax estalló no con fuegos artificiales, sino con un silencio ensordecedor. Fue en mayo. Durante una manifestación improvisada en Sol por los derechos LGTB. Con banderas ondeando y cánticos que retumbaban contra los edificios neoclásicos. Martín y yo marchábamos de la mano. Por primera vez en público sin escondernos. Cuando lo vi, don Javier. Al otro lado de la plaza. Con el rostro contorsionado por la rabia. Flanqueado por dos amigos suyos de la cofradía. Cruzó la calle como un toro enfurecido, empujando a los manifestantes. Y se plantó frente a nosotros. Maldito seas. Martín. Has traído vergüenza a nuestra sangre. Su voz era un rugido, atrayendo miradas curiosas. Martín se tensó, soltando mi mano por instinto. Pero yo no lo dejé ir. Señor. Su hijo es un hombre adulto. Ama como quiere. Don Javier me escupió las palabras, tú. Degenerado. Lo has envenenado. Lárgate de su vida o juro por Dios que te arruino. La multitud murmuraba. Algunos aplaudiendo. Otros grabando con móviles. Martín. Con la voz quebrada pero firme. Dio un paso adelante, papá. ¿Basta? Te quiero. Pero no a ese precio. Hugo es mi vida. Si no lo aceptas, no hay vuelta atrás. El viejo se quedó petrificado. El rostro amoratado. Y por un segundo, vi en sus ojos no solo odio, sino un abismo de miedo, el mismo que había heredado de su padre. El abuelo de las cartas quemadas. Giró sobre sus talones y se alejó. Engullido por la marea humana. Dejando un silencio que dolía más que cualquier grito. Martín se derrumbó contra mí. Sollozando. Y en medio de la plaza. Bajo el sol implacable. Nuestro beso fue el clímax, no explosivo, sino crudo. Un juramento de sangre y lágrimas. La gente aplaudió. Pero para nosotros. Era el fin de una era y el comienzo de otra. Marcada por cicatrices. Los días posteriores fueron un torbellino de consecuencias. Don Javier cortó todo contacto, no más llamadas. No más visitas.
Carmen envió una carta temblorosa. Con cruces bordadas en el sobre, hijo. ¿Reza? El Señor perdona. Pero el pecado mancha. Lucía se escapó una noche para abrazarnos. Con una maleta propia, me voy con vosotros. No soporto esa casa. Se mudó a un piso compartido en Chueca. Y poco a poco, Martín empezó a reconstruirse, clases online. Terapia en un centro LGTB del barrio. Y noches donde me miraba no con culpa, sino con gratitud. Pero la curación no era lineal. Martín tenía pesadillas donde su padre lo arrastraba a una iglesia en llamas, ¿yo? Ataques de pánico recordando mi despido. El miedo a la calle. Don Javier pagó su precio en soledad. Lucía nos contó que bebía solo en el balcón, mirando fotos antiguas, murmurando sobre el hijo que perdí. No era redención. Solo Ibris devorándose a sí mismo. Carmen lo visitaba menos. Dividida entre la fe y la maternidad rota. Un año después. En el mismo bar de Huertas donde todo empezó. Martín y yo brindamos con cañas frías. Madrid bullía a nuestro alrededor, terrazas vivas. Parejas del mismo sexo besándose sin pudor. El eco distante del orgullo. Lucía. Ahora con un piercing nuevo y un trabajo en una librería queer. Levantó su vaso, por las familias que elegimos. Martín me tomó la mano. Entrelazando dedos sin temblor, por el amor que tocamos al fin. Y en ese momento, bajo las luces tenues, me di cuenta de que no todo estaba resuelto. El misterio de nuestro amor no era la distancia, sino la cercanía ganada a pulso. ¿Valió la pena el precio? Una pregunta que flota en el aire de Madrid como el humo de un cigarro a medio fumar. Pero si el amor es guerra, nosotros ganamos la paz, no perfecta, sino nuestra.